¿Sabías que el 85% del desgaste del motor ocurre al encenderlo? El motor de tu coche es una de las piezas más costosas y delicadas del vehículo. Aunque muchos conductores lo utilizan a diario, pocos son conscientes de que la mayoría del desgaste sucede en los primeros segundos tras encender el auto. Cuando el motor permanece apagado por un tiempo, el aceite se asienta en el cárter y deja de lubricar las partes móviles. Al encenderlo, estas piezas comienzan a moverse sin la protección inmediata del aceite, generando fricción y desgaste prematuro. El problema se agrava si el motor no recibe el mantenimiento adecuado o si el conductor comete ciertos errores al arrancar. Por ello, en este artículo te explicamos los errores más comunes al encender un coche y qué puedes hacer para evitarlos. Recuerda que pequeñas mejoras en tu rutina pueden prolongar la vida útil de tu motor y ahorrarte costosas reparaciones. Primera, evita girar demasiado el motor de arranque. Uno de los errores más frecuentes al encender un coche es mantener la llave girada en la posición de arranque por demasiado tiempo. Esto suele ocurrir cuando el motor no arranca de inmediato y el conductor, en un intento desesperado, mantiene la llave girada por más de 10 o 15 segundos. Aunque parezca inofensivo, esta acción puede causar daños graves al sistema de arranque y a la batería. ¿Por qué es un problema? El motor de arranque está diseñado para funcionar en intervalos cortos, generalmente de no más de 10 a 15 segundos seguidos. Si lo mantienes girando demasiado tiempo, podrías enfrentar los siguientes problemas. Sobrecalentamiento del motor de arranque. Genera calor al funcionar, y si lo activas durante mucho tiempo sin descanso, puede sobrecalentarse y sufrir daños internos, requiriendo un costoso reemplazo. Desgaste acelerado de los componentes eléctricos. Partes como las escobillas y el solenoide pueden deteriorarse rápidamente si se les exige demasiado. Descarga rápida de la batería. Mantener el motor de arranque activo por mucho tiempo agota la batería, reduciendo su vida útil y dificultando futuros encendidos. Posible daño en el volante de inercia. El motor de arranque está conectado al volante de inercia del motor. Si el arranque se prolonga demasiado, los dientes del engranaje pueden desgastarse o incluso romperse. ¿Qué debes hacer en su lugar? Si tu coche no arranca tras 5 a 10 segundos de intento, detente y espera entre 30 segundos y un minuto antes de intentarlo nuevamente. Esto permite que el motor de arranque se enfríe. Si el coche no enciende tras varios intentos, revisa si hay un problema mecánico. Puede tratarse de una batería descargada, bujías en mal estado, problemas en el sistema de combustible o incluso fallas en el motor. Escucha ruidos extraños. Un clic sin giro indica una batería baja, mientras que un sonido de raspado podría deberse a un engranaje desgastado del motor de arranque. Si el problema persiste, consulta a un mecánico para un diagnóstico preciso. Consejo: si tu coche tiene botón de encendido, sigue la misma regla. No presiones repetidamente si el auto no arranca. Espera unos segundos entre intentos y revisa la batería. 2. No uses una batería débil o mal cargada. Muchos conductores subestiman la importancia de la batería hasta que el coche no arranca. Sin embargo, una batería en mal estado o con poca carga no solo afecta el encendido, sino también el funcionamiento general del vehículo. ¿Por qué es un problema? La batería suministra la energía inicial para arrancar el motor y alimentar los sistemas eléctricos del coche. Si está débil, puede provocar arranques lentos o fallidos. El motor de arranque girará con dificultad o no girará en absoluto. Caídas de voltaje peligrosas. Fluctuaciones en la energía pueden afectar la ECU, sensores y otros componentes electrónicos. Mayor consumo de combustible. Un alternador sobrecargado trabaja más para compensar una batería débil, lo que incrementa el consumo. Posible daño al alternador. Si la batería está en mal estado, el alternador debe esforzarse más, reduciendo su vida útil. Fallos en sistemas eléctricos. Luces intermitentes o mal funcionamiento de la computadora del auto. ¿Cómo evitarlo?
Revisa la carga con un multímetro. Una batería saludable debe marcar entre 12,4 y 12,6 voltios cuando el coche está apagado y entre 13,7 y 14,7 voltios cuando está encendido. Cambia la batería si tiene más de 3 a 5 años. Observa señales de advertencia, como faros tenues o arranques débiles. Asegúrate de que los bornes estén limpios y bien conectados. En climas fríos usa una batería con mayor Cold Cranking Amps, CCA, para mejor rendimiento. Tercero, no arranques el coche con el capó abierto sin precaución. Abrir el capó antes de encender el coche para revisar un problema es común, pero hacerlo sin tomar precauciones puede ser peligroso. ¿Por qué es un problema? Exposición a partes móviles. Correas, poleas y el ventilador del radiador pueden atrapar objetos o causar lesiones. Riesgo de objetos atrapados. Herramientas olvidadas pueden quedar atrapadas en el motor y provocar averías. Peligro de accidentes. Si el freno de mano no está bien asegurado, el coche podría moverse inesperadamente. Posibilidad de quemaduras. Partes como el colector de escape pueden estar extremadamente calientes. ¿Qué hacer en su lugar? Asegúrate de que el coche esté en park, automáticos, o en punto muerto con freno de mano activado, manuales. Verifica que no haya herramientas sueltas en el compartimiento del motor. Mantén una distancia segura de las partes móviles. Siguiendo estas recomendaciones, prolongarás la vida de tu motor y evitarás averías costosas. Cuida tu coche y tu seguridad. Cuarta, no metas las manos ni permitas que otras personas lo hagan mientras el motor está encendido. Si estás revisando un problema, pide ayuda a otra persona para encender el coche, mientras tú observas desde un lugar seguro. Usa guantes de protección si necesitas tocar alguna parte del motor para evitar quemaduras o lesiones. Consejo: si estás revisando una fuga de fluidos o tratando de diagnosticar un ruido extraño, usa una linterna para inspeccionar mejor el área en lugar de meter la mano en el compartimiento del motor cuando el coche está encendido. Error 2. No arranques en una pendiente sin preparación. Arrancar un coche en una pendiente puede parecer algo común, pero si no lo haces correctamente, puedes generar un estrés innecesario en el motor y la transmisión. ¿Por qué es un problema? Cuando el coche está estacionado en una pendiente, entran en juego varios factores que pueden dificultar el suministro de combustible. En algunos coches, especialmente los más antiguos o con niveles bajos de combustible, la inclinación puede hacer que el combustible se aleje de la bomba, dificultando su llegada al motor. Esto puede provocar fallos en el encendido o incluso hacer que el coche no arranque. Además, hay riesgo de que el coche ruede hacia atrás si el freno de mano no está bien activado o si sueltas el pedal del freno demasiado rápido. Riesgo de mayor desgaste en el motor y la transmisión. Si intentas arrancar sin la técnica adecuada, el motor tendrá que esforzarse más, lo que puede generar un consumo excesivo de combustible. En coches manuales puede haber un desgaste prematuro del embrague, y en coches automáticos, un golpe fuerte en la transmisión al pasar de P a D. ¿Cómo evitarlo? Para arrancar de forma segura en una pendiente, sigue estos pasos. Activa correctamente el freno de mano antes de apagar el coche en una pendiente para evitar que el coche se desplace al arrancar. Si el nivel de combustible está bajo, recarga antes de estacionarte en una pendiente. En coches manuales, pisa el freno y el embrague a fondo antes de encender el motor. Una vez encendido, mantén pisado el freno y suelta lentamente el embrague mientras aceleras suavemente para evitar que el coche se apague o ruede hacia atrás. En coches automáticos, mantén el pie en el freno mientras enciendes el motor. Cambia de P a D antes de soltar el freno de mano y hazlo de forma gradual para evitar que el coche ruede hacia atrás. Consejo: si tu coche tiene un asistente de arranque en pendientes, Hill Start Assist, aprovéchalo. Este sistema mantiene los frenos aplicados por unos segundos después de soltar el pedal del freno, dándote tiempo para acelerar sin que el coche ruede hacia atrás. 5. No revises los líquidos esenciales antes de arrancar.
Los líquidos del coche son tan importantes como el combustible. Sin ellos, el motor y otros sistemas clave pueden sufrir daños graves. ¿Por qué es importante revisar los líquidos antes de arrancar? Cuando el coche está apagado por varias horas o días, los fluidos se asientan y pueden evaporarse o filtrarse sin que te des cuenta. Si arrancas sin verificar, podrías estar dañando el motor sin saberlo. Problemas comunes por niveles bajos de líquidos. Aceite del motor bajo. Sin suficiente aceite, las piezas metálicas del motor pueden frotarse entre sí, generando fricción y calor. Esto puede llevar a un desgaste prematuro o incluso una avería catastrófica. Refrigerante insuficiente. Un nivel bajo de refrigerante puede causar sobrecalentamiento, lo que puede provocar fallas graves en la junta de culata o incluso grietas en el bloque del motor. Falta de líquido de transmisión. En coches automáticos, un bajo nivel de líquido de transmisión puede provocar cambios bruscos y daños en la caja de cambios. Líquido de frenos bajo. Puede hacer que el coche pierda potencia de frenado, poniendo en riesgo tu seguridad. ¿Cómo revisarlos correctamente? Aceite del motor. Usa la varilla de medición para verificar el nivel de aceite. Debe estar entre las marcas de mínimo y máximo y tener un color ámbar claro. Refrigerante. Verifica que el nivel en el depósito de expansión sea el adecuado. Nunca abras el radiador con el motor caliente. Líquido de transmisión. Si tu coche tiene una varilla de medición, revísala con el motor encendido y en posición P. Asegúrate de que el nivel esté dentro del rango recomendado. Líquido de frenos. Verifica que el nivel esté dentro de las marcas del depósito. Si está bajo, rellénalo antes de conducir. Consejo: si notas que algún líquido está bajando constantemente, es señal de una posible fuga. Revisa debajo del coche en busca de manchas o consulta con un mecánico. 6. No arranques el coche sin preparación en climas extremos. El clima extremo, ya sea frío intenso o calor sofocante, puede afectar gravemente el rendimiento del motor si no tomas las precauciones adecuadas al arrancar. ¿Por qué es un problema? Las temperaturas extremas afectan diferentes sistemas del coche de maneras que muchas personas no consideran. En climas fríos, el aceite del motor se vuelve más espeso, lo que hace que tarde más en circular y lubricar correctamente todas las piezas móviles. Esto puede aumentar el desgaste del motor y dificultar el arranque. En temperaturas bajo cero, la batería pierde eficiencia, reduciendo su capacidad hasta un 50%, lo que puede hacer que el motor de arranque gire más lentamente o que el coche no arranque. El combustible puede volverse más denso o condensarse, lo que puede dificultar la inyección de combustible, especialmente en motores diésel. En climas calurosos, el sistema de refrigeración trabaja al límite. Si los niveles de refrigerante están bajos o si el ventilador del radiador no funciona correctamente, el motor puede sobrecalentarse. ¿Cómo arrancar correctamente en climas extremos? En frío extremo, usa un calentador de motor si vives en una zona con temperaturas bajo cero. Esto ayuda a mantener el aceite más fluido y facilita el arranque. Gira la llave a la posición de encendido sin arrancar el motor. Espera unos segundos para que la bomba de combustible presurice el sistema. No aceleres inmediatamente después de encender el motor. Deja que funcione en ralentí durante 30 segundos a un minuto para permitir que el aceite circule correctamente. En calor extremo, revisa el nivel de refrigerante antes de encender el motor. Si está bajo, agrégalo antes de arrancar. Evita arrancar con el aire acondicionado encendido para reducir la carga sobre la batería y el motor de arranque. Estaciona en la sombra o usa un parasol para reducir la carga sobre la batería y el sistema de refrigeración. 7. No ignores ruidos extraños o luces de advertencia al arrancar. Cada vez que enciendes el coche, el sistema de diagnóstico interno revisa diferentes componentes. Si notas luces de advertencia o escuchas ruidos extraños, es una señal de que algo no está funcionando correctamente. ¿Por qué es un problema? Ignorar estos signos puede provocar daños graves en el motor o en otros sistemas del vehículo.
Sonido de clic al girar la llave. Puede indicar que la batería está baja o que hay un problema con el motor de arranque. Sonido de rechinido o chirrido. Puede ser una correa suelta o desgastada, lo que afectaría al alternador, la bomba de agua o la dirección asistida. Luz de check engine. Puede indicar desde un sensor defectuoso hasta un problema grave en el motor. Luz de batería encendida. Puede significar que la batería está baja o que el alternador no está funcionando correctamente. Luz de presión de aceite. Si esta luz se enciende, apaga el motor inmediatamente y revisa el nivel de aceite, ya que el motor podría estar funcionando sin lubricación. ¿Qué hacer si notas ruidos o luces de advertencia? Si el ruido es fuerte o inusual, no sigas intentando encender el coche. Consulta a un mecánico antes de causar más daños. Si ves una luz de advertencia, revisa el manual del coche para entender su significado. Algunas luces indican problemas menores, pero otras requieren atención inmediata.